¿A quién no le ha pasado, sí o no? ¿A quién no le ha pasado que cuando están los hijos dejando pañales tienen la goma de estar sentados en la vacinilla todo el tiempo o le cogen miedo a la vacinilla? Mija, yo les compré todo a Vicente, a Julieta. Vea que esto sirve, que póngale esto, que no, que en el baño, que butaquito, que una cosa más chiquita, que la vacinilla para él solo. Yo no sé cuántas cosas ensayé hasta que entendí que era sobre sus necesidades y no sobre las necesidades de la mamá. Ajá, pero de eso vamos a hablar con Andrea Cardona, que es pediatra y que nos acompaña en la tarde de hoy para hablar de en qué momento dejamos los pañales. No, muy duro. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, chicas, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nosotros Doc, felices arranque, de tenerte Aleja. por acá. Bueno, Aleja tiene una niña de 6 años. Claro, yo soy la que tiene la niña más chiquita. Entonces voy a arrancar con las preguntas difíciles. No, lo que decía Sandrita, a veces queremos acelerar el proceso. Tenemos nuestro grupo de amigas, entonces no, es que el mío ya camina, el mío ya dejó el pañal, el mío no, va a la guardería sin pañal perfectamente y empezamos a forzar eso en casa. ¿Este es un proceso que se da natural o que sí como papás nos debemos preparar y los debemos preparar a ellos? Bueno, esa es una pregunta muy común y realmente el pañal no se quita, sino que se deja, pero se deja con un acompañamiento, ¿cierto? No es como aprender a caminar, como aprender a gatear, que el niño lo va haciendo, se estimule o no se estimule, o sea, de alguna manera lo va a lograr, pero ese proceso de ir al baño es algo social, ¿cierto? Entonces es algo que debemos como leer esas señales de los bebés para saber en qué momento están preparados y acompañar como el proceso sin forzarlo, sin adelantarnos, sin presiones y sobre todo sin comparaciones, porque claramente es un hito del desarrollo como todos los demás y hay rangos muy amplios en los cuales se puede presentar de forma normal, pero claro, en este mundo, pues y sobre todo con las redes, con todas estas círculos de mamás, etcétera, se nos ha vuelto como toda una competencia, que el mío hizo primero, que el mío lo dejó a los santos, entonces realmente es como entender que hace parte de ese proceso madurativo del bebé y obviamente prepararnos para acompañarlos de una manera respetuosa. Hablabas de rango, esto habla de edades, de qué edad a qué edad sería normal que en cualquier momento pudiera empezar este proceso. Entonces, en general, no lo recomendamos antes de los 20 meses. De ahí en adelante, pues hay un rango muy amplio que incluso va hasta los 3 años y medio, 4 para el control de esfínter diurno y incluso hasta los 7 años para el control de esfínter nocturno, ¿cierto? Normalmente la dejada del pañal de noche se demora muchísimo más y tenemos un rango mucho más amplio como para considerar que sea algo anormal o patológico. Doc, yo quiero aterrizar esto, algo que también es forzado por el tema de la sociedad, sobre todo cuando nuestros niños van alcanzando la edad de los 2 años y van a entrar a la guardería. Y en muchas guarderías dicen, sí, se lo admito, pero si ya dejó el pañal. Entonces comienza esa presión de papá y mamá porque tienen que trabajar, el niño tiene ya que llegar a la guardería y empieza, ¿cómo hago? Bueno, entonces le quito, le pongo, el niño empieza a hacer chichi por todas partes. Adicionar el tema, porque una cosa es chichi y otra es popó. O sea, son 2 momentos muy diferentes. Sí. Entonces, si les están pidiendo esa condición para entrar a la guardería, ahí no es, ya entra, no. Esa no es, ¿cierto? Ya estamos hablando de que en ningún proceso educativo deberíamos como forzar ese tema, entonces digamos que ya creo que se está empezando a tomar más conciencia de eso y cada vez más se escucha eso, aunque todavía se sigue escuchando, pero no debería ser una condición para entrar al jardín. De hecho, no recomendamos que se dé un proceso de control de esfínteres coincidiendo con algo importante que le esté pasando a ese niño, ¿cierto? O sea, no puede coincidir ni con la entrada al jardín, ni con la mudanza, ni con que nació el hermanito, entonces vamos a hacer ese proceso. O sea, debe ser un proceso que se debe dar solito, porque si coincide como con otras cosas, no, que va a empezar a dormir en su cama solo y también va a dejar el pañal. O sea, son 2 duelos que tiene que hacer ese niño, entonces tratar como de que cuando identifiquemos que el niño está mostrando señales de estar preparado, lo hagamos como un proceso independiente a las otras cosas y sobre todo lo que hablamos ahorita, o sea, no
no hacerlo como respuesta a una necesidad propia como papás, porque claramente a nivel económico, pues es una facilidad para uno cuando, pues yo tengo una bebé también que va a cumplir 2 años y yo me imagino el día que deje los pañales, yo creo que eso va a ser la maravilla, porque todo lo que me va a ahorrar. Uno dejar de cargar esa pañalera, ¿cierto? No, y dejar de gastar esa platadera. Y ese platal. Pero, y además que ese proceso entre dejar los pañales es muy traumático, es el salir, entonces estamos en el proceso de dejar los pañales y estamos en la casa, mientras uno está en la casa feliz, perfecto, pero entonces va a salir. Y entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Le dejo los calzones o le pongo el pañal? Porque en la calle tener un accidente, o sea, es un proceso tremendo. Andrita, qué bueno que mencionaste eso, porque realmente cuando el pañal se quita, se quita. O sea, se deja, ¿cierto? O sea, tratamos de no regresar al pañal a menos que hayan como señales muy claras que de pronto empezamos antes de tiempo o que de pronto no estaba preparado, ¿cierto? Pero cuando ya vimos y leímos a ese niño que ya estaba listo, vamos a tratar de ser consistentes. O sea, porque yo no le puedo dar 2 señales distintas al niño. En la casa no usas pañal, pero sales a la calle y te pongo pañal. Volvemos a lo mismo, es la comodidad del adulto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que ocurran esos accidentes, esos accidentes hacen parte del proceso precisamente porque necesitamos que el niño entienda la consecuencia normal, o sea, relacione esa sensación de hacer pipí o popó con una consecuencia, que es que se mojó, que se ensució la ropa. En cambio, si yo le pongo el pañal para salir, primero le estoy dando un mensaje como, no le estoy dando el mensaje correcto porque le estoy diciendo no confío en ti, o sea, no eres capaz. O sea, de entrada te estoy diciendo, uy, qué susto, tú no vas a ser capaz, tú no te vas a aguantar. Y por otro lado, el niño no va a entender esas señales que su cuerpo le está mostrando, siento algo, va a salir algo de mi cuerpo, pero no pasó nada, tengo el pañal. Entonces, yo sé que es difícil, que es complejo, que uno no quisiera que, pues, que se esté orinando en el carro, que se esté orinando en un centro comercial, pero realmente hay que tratar de ser consistentes. O sea, cuando el pañal se va y no vuelve, y trataremos de que en ese proceso, esas 2 semanas que estamos como en ese proceso, no es que nos vamos a quedar encerrados en la casa, pero sí, por lo menos los primeros 2 o 3 días sí se recomienda, o sea, como hacerlo en un fin de semana, que el niño no va a ir al jardín, que vamos a quedarnos en casa. Ya después del 3er o 4.er día que yo decidí empezar este proceso, íbamos a salir de pronto, que las salidas ojalá sean cortas, que anticipemos el niño. Que a uno le enseñen como las mamás, haga pipí antes de irse, que eso le queda a uno para toda la vida. Hacemos pipí antes de irnos, decirle al niño, vamos a salir, cuando lleguen al sitio, pues al centro comercial o a la casa del amigo, el vecino, lo que sea, decirle, mira, este es el baño, acá puedes hacer pipí y popó, ¿estás seguro? O sea, siempre como presentarles ese sitio donde ellos van a hacer su necesidad y decirles que uno los acompaña y que estamos ahí y tú eres capaz, lo vas a lograr. Siempre hacerlo como en refuerzo positivo para que o sea, se sienta como acompañado, porque es algo duro. O sea, no, y como papás aprendemos cómo identificar las señales. La mía, que tiene 6 años, por estar jugando, entonces ya nunca tiene hambre ni ganas de hacer pipí. Pero hay un momento en que yo le empiezo a decir, amor, ¿quieres ir al baño? No, no quiero, pero es cruzando las piernas, vamos al baño. O sea, pues también nosotros los aprendimos a leer a ellos y ellos a escucharnos a nosotros, la importancia de lo que tú decías. Vamos a salir, vamos al baño. No tengo ganas, no importa, lo vamos a intentar. Vamos a ver, yo le abro la llave, entonces con eso como que le dan ganitas y aseguro que ya. Una cosa es el pañal de día y otro que es más complejo es el pañal de por la noche. ¿Cómo se debería hacer ese proceso del pañal de por la noche? O cuando nos decías ahora, una vez se deja el pañal, también estamos hablando de eso. Mi mamá me ponía un plástico y luego la sábana. Y así toda la casa huele a chichi. De noche es muy diferente porque de noche no es algo, es algo madurativo 100%. O sea, es algo que el niño va a lograr con la edad. No es algo que realmente nosotros podamos como anticipar o modular, no sabemos en qué momento se va a dar y como les decía ahorita, tenemos hasta los 7 años para lograrlo. ¿Y cómo nos vamos a ir como dando cuenta? Porque el niño cada vez más está pasando derecho la noche sequito, o sea, cuando uno al otro día le cambia el pañal, se lo cambia seco. Entonces ahí vamos empezando como a entender, de pronto se está listo. Porque yo voy a contar aquí 2 anécdotas. Una, la primera, las 2 me pasaron obviamente de priniparada. La primera, me fui de viaje y cuando llegué al país donde iba, los pañales estaban carísimos y se me habían quedado en Medellín. Entonces le enseñé a hacer pipí esa semana de vacaciones, aprovechando. Sí o sí. Y la otra, me pasé un año entero de mi vida en la que agarraba a Sofi y la llevaba cargada al baño por la noche, o sea, me despertaba yo, le decía, shh, shh, shh.
esperando para volverla a acostar y que ella pudiera pasar sequita. Y eso es muy cansón para uno como mamá. Probablemente la solución era haber esperado otro poquito, pues seguramente y ella lo iba a lograr y finalmente, o sea, los niños que se orinan en la cama ya grandes es algo realmente muy familiar, o sea, hay antecedente familiar, papá o mamá se orinaron hasta grandes en la cama, entonces si realmente, por ejemplo, no hay antecedentes familiares de personas que se orinaban en la cama, pues poco probable que el niño vaya a tener eso y seguramente lo logrará en algún momento, así como tenemos rangos que puede caminar hasta los 18 meses, y hay otros que caminan a los 9, lo mismo, hay niños que dejan el pañal de noche y simultáneamente con el de día, y hay otros que se demoran hasta los 6, 7 años. Andrea, y ese truquito, que no sé qué tan bueno sea, de no darles agua después de las 6 de la tarde o una horita antes de acostarlos, pero también es duro ese truco, porque a veces son como, pues quiero agua, quiero tetero, quiero veneno, no se orina, pero, o sea, ¿hasta qué punto eso es bueno? En niños grandes y sobre todo cuando uno ya está hablando de un niño mayor de 5 años, por ejemplo, que todavía uno dice, bueno, todavía se está orinando en la noche, uno sí les recomienda poquitos volúmenes, evitar pues como bebidas estimulantes como el té, el chocolate, el café, porque sí son muy diuréticos, lo mismo que la leche, o sea, las bebidas diuréticas incluso uno como adulto las deberíamos evitar en la noche, pues porque también los adultos a veces nos levantamos a orinar, entonces eso sí puede ayudar, pero pues si el niño tiene sed, es responder también a esa necesidad. Ese tema de compensar o recompensar a nuestros hijos porque entraron al baño o en el contrario se hizo chichi en la cama, ya estás muy grande, ¿por qué te estás orinando en la cama? Y empiezan las recriminaciones. ¿Cómo darle manejo a esa situación, tanto digamos en refuerzos positivos como en negativos? ¿Cómo lo manejo? Entonces, en general, no recomendamos los premios para ese tipo de casos, ¿cierto? Ni juguetes, ni premios, ni el postre, ni un sticker. ¿Por qué? Porque entonces el niño va como a forzarse a hacer algo que de pronto no está listo todavía por tener una recompensa. Por otro lado, eso también lo somete a un riesgo de abuso, ¿cierto? Porque ya sabemos que los niños son muy vulnerables y sobre todo en la familia los casos de abuso se dan principalmente con gente conocida, entonces empezamos como a enseñarle. Te pueden dar algo a cambio y tú haces algo que la otra persona quiere. Entonces, en términos de prevención de abuso, realmente no recomendamos ese tipo de manejo de las recompensas a cambio de que hagan algo que el adulto quiere. Pero sí celebrarle que entre al baño. Celebrar, hacerse muy bien. Claro. Yo con mi sobrino era, entró al baño y dice, papá, y que vamos a despedirlo. Adiós. Vení, que yo tengo aquí una pregunta que está muy relacionada con el tema de volver a hacer pipí hay veces en la cama y el tema del abuso. Y es esas señales de alerta que le podrían indicar al papá, mamá o cuidador que de pronto el niño está pasando bajo una situación de abuso. Y muchas veces dicen, vuelve o retrocede en la parte de su crianza. Todos los retrocesos en los niños, tanto a nivel del control de esfínteres como en su neurodesarrollo, en el lenguaje que a veces le dicen a uno, él ya hablaba perfecto y empezó a gaguear, empezó a tartamudear, ya no habla. En el tema del control de esfínteres nos indica que hay algo emocional que está afectando a ese niño. Abuso, no abuso, maltrato, cualquier cosa, pero casi nunca, o sea, los papás a veces van a la consulta y están preocupados como para buscarle algo físico y realmente casi nunca es, o sea, casi siempre hay algo de base. Se están separando los papás, lo cambiaron de colegio, nació el hermanito, hay un abuso, o sea, el espectro es amplio, pero sí es una alerta, esos retrocesos a nivel del desarrollo a cualquier ámbito para algo emocional sobre todo. Tenemos pregunta de una de nuestras televidentes y qué chévere ya en la última parte de esta entrevista que estuvo tan buena y se me hizo tan corta, poderla seguir ampliando. Dice, ¿cuál es el promedio de edad para saber si mi bebé ya está preparado para dejar el pañal? Alrededor de los 2 años. Alrededor de los 2 años. ¿Y cómo te encontramos a ti en Instagram? Porque es que es un éxito. Ay, sí, súper chévere. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Andrea Cata Pediatra, estoy en Instagram, en TikTok y ahí pueden ver como todos los datos del consultorio. ¿Sabe qué me gusta, Doc? Que además de darlo por su conocimiento y experiencia, lo está viviendo de carne propia. Entonces, total, es aplicable lo que ha estudiado, lo que ha visto en sus pacientes y hoy con amor poderlo hacer con su hija. Entonces... Pero aquí pregunta bien indiscreta. Pues uno puede tener mucho el conocimiento, pero uno no viene con manual de mamá, ¿sí Total, o no? total. Igual tengo mi pediatra, o sea, Gaby tiene su pediatra y uno necesita igual un acompañamiento porque le pueden pasar las dos cosas. Por eso los médicos no podemos tratar a nuestras familias ni a nuestros amigos, porque o uno se relaja del todo o se empelicula de más. Entonces, por eso uno necesita siempre un acompañamiento. Aleja, mira, ¿qué hay ahí?
Dice, cosas que van de la mano en la maternidad. Dinero extra, si acabaron los pañales. O la leche. ¡O la leche! Gracias, doctora Andrea. Que me llegó una plática de más. No, se fue la plática de más. Ay, se fue. Ya regresamos. O le dio gripa y nebulizadores. Ay, sí. Ya volvemos.